Seguro que todo el mundo piensa que su ciudad natal es un lugar único. No digo que te encante, solo que crees que no hay otro lugar en el mundo que se le parezca. Quizás sea verdad. No puedo discutirlo. He pasado toda mi maldita vida en el mismo sitio, así que no puedo hablar de lo únicos que pueden ser otros pueblecitos. Lo que puedo decirte es que de donde vengo es único. Y no es algo bueno. Olympia Springs, Kentucky, es único, en el peor de los sentidos. A finales del siglo XVIII, trozos de carne comenzaron a caer del cielo. Duró unos 5 minutos antes de detenerse. Nadie podía explicar de dónde venían, pero a la mayoría de la gente no le importaba. Era una de esas extrañas leyendas urbanas que se olvidan con el tiempo. Esta no. Encontré en internet un viejo artículo sobre el tema en un difunto periódico de Louisville. No voy a imprimirlo aquí, palabra por palabra. Probablemente plagio o algo así. No es que sería el mayor de mis problemas. Solo les daré mi versión abreviada. El 3 de marzo de 1876, llovieron trozos de carne en Olympia Springs, Kentucky, durante algo menos de 5 minutos. El testigo considerado más fiable fue una mujer identificada solo como la señorita Crouch. El nombre de pila no fue registrado. Informó que estaba sentada en su porche, haciendo jabón justo antes del mediodía, cuando la carne empezó a caer sobre su césped delantero. Temiendo que fuera una señal de Dios, esperó a que cesara el diluvio de carne antes de ir a ver a sus vecinos para ver si había afectado a toda la zona. Mientras caminaba, pudo ver que los trozos de carne habían caído por todo Olympia Springs. Sus vecinos paseaban por su patio, contemplando con miedo y asombro los trozos de vísceras y mejillones que cubrían el campo. Un puñado de ciudadanos cocinó y comió la carne en un intento de identificarla. Las opiniones oscilaban entre ternera, ciervo, cordero y oso. Sin poder llegar a un consenso, alguien del pueblo acabó enviando un trozo de la carne a la Asociación Científica de Newark. Tras examinarlo, la asociación determinó que el origen de la carne era uno de dos. La primera posibilidad era tejido pulmonar de un caballo. La segunda posibilidad era tejido pulmonar de un infante humano. El origen y la variedad de la carne nunca se determinaron oficialmente, y el extraño suceso se desvaneció en la oscuridad. Algunas teorías van desde una bandada de buitres, vomitando simultáneamente la carne sobre la ciudad, o una extraña colección de bacterias formándose y cayendo del cielo. Parecidos a trozos de carne, la carne que cae del cielo es bastante extraña. Pero ¿quién demonios creería que una estela de buitres tosió su comida en pleno vuelo? Lo busqué en internet y descubrí que es una respuesta de sobresalto cuando se ven amenazados por depredadores, pero no cuando ya están en el cielo. Además, y esto es puramente anecdótico, Kentucky no es conocido por grupos masivos de buitres y trozos de bacterias que se forman en el cielo. No soy científico, pero me parece mentira. Podría estar equivocado, pero suena a conjetura. El artículo lo hace sonar como si hubiera ocurrido una vez. No, esa basura sigue cayendo del cielo a intervalos irregulares hasta el día de hoy. Verás, en mi ciudad sigue lloviendo carne del cielo aproximadamente 3 veces al mes, solo dentro de los límites del pueblo. No más allá. La mayoría de la gente no tiene ni idea de dónde viene, pero hay unos pocos que probablemente sí. Yo no era de los que se enteraban. Todavía no tengo ni idea de dónde viene, pero creo que al menos sé por qué ocurre. Todo tiene que servir a un propósito, incluso la espantosa mierda que cae al suelo cada pocas semanas. Suena como un montón de mierda, ¿eh? Claro, lo entiendo. Es una de esas leyendas urbanas que se transmiten a lo largo de los años. Probablemente fue un evento completamente normal, pero extraño. Entonces, boom. Joe Blow contó una versión ligeramente diferente. Luego pasó de generación en generación, con unos pocos cambios aquí y allá, hasta que la historia perdió sus raíces. Pasa de ser algo ordinario
a algo fuera de este mundo. Lo he visto toda mi vida. Se convirtió en algo tan común que nunca se me ocurrió de niño. No ocurría en todas partes, simplemente lo aceptaba. Cuando crecí, me di cuenta de que no era la norma. Ahora, como adulto, mi trabajo es limpiarlo. La ciudad no es grande, pero somos 21 en nómina. Todos ganamos algo más de 60.000 al año, lo que es un premio gordo en una zona rural como esta. Nos llaman el equipo de trabajo de la ciudad, pero no nos verás fuera muy a menudo. Todo el mundo en la ciudad sabe que somos los tipos que limpian ese desastre olvidado de Dios. Somos una especie de leyenda urbana. A nadie más en la ciudad se le permite salir mientras cae la carne, excepto a nosotros. Probablemente te estés preguntando por qué nadie en Olympia Springs ha intentado averiguar por qué llueve carne o de dónde viene. Es una preocupación bastante honesta, pero todo lo que puedo decirte es que la gente se lo pregunta. Es un tema constante de conversación en voz baja en la ciudad, pero nadie quiere hacer preguntas demasiado alto. Los feligreses de la iglesia primitiva de Olympia Springs pueden volverse hostiles rápidamente si oyen a alguien hablar de ello. Se sabe que el reverendo Packard y sus fanáticos hacen visitas nocturnas a las casas de quienes hacen demasiadas preguntas. Es mejor mantener la boca cerrada. El viejo Tom, el dueño de la taberna Wicked Eye, se lo contaba a cualquier cliente al que oía discutir sobre el asunto. Tengo a algunos de los primitivos aquí esta noche. Cuidado con lo que dices. Mi trabajo solía parecer bastante cómodo. Solo estás programado para trabajar un turno de 8 horas cada semana. El único deber durante ese tiempo es sentarse en la parte trasera del anexo del ayuntamiento y observar el cielo en busca de señales de carne caída. Lo más probable es que caiga en el turno de algún otro pobre desgraciado. Pero de vez en cuando eres tú quien da la voz de alarma cuando empieza a caer el chaparrón. Todos manos a la obra. Los 21 nos presentamos a limpiar inmediatamente. Tampoco cae a horas fijas. Como he dicho, unas 3 veces al mes. Pero incluso eso puede cambiar. Podría ser 2 veces. Podrían ser 5 veces. De día o de noche. 60 centímetros de nieve o una sequía a mediados de agosto. No importa. Si empieza en tu turno, hay un botón rojo desconchado, rojo viejo, fijado a la pared de ladrillo del anexo. En cuanto empieza a caer la carne, le das un puñetazo. Por toda la ciudad estallan sirenas que te transportan a los avisos de ataque aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando suena la sirena, todos los ciudadanos de la ciudad saben que deben dirigirse inmediatamente al interior, sin hacer preguntas. Dejas tus cosas y te pones en marcha. Si estás dando un paseo por un barrio lejos de casa, cuando suena la alarma, te diriges a la primera casa disponible. Llamas a la puerta y el propietario te deja entrar. Ha sido así desde que era niño. Desde hace más tiempo, seguro. A mí me pasaba mucho de niño. La mayoría de los padres les dicen a sus hijos que jueguen cerca de la casa. ¿Pero qué niño escucha eso? La mayor parte del tiempo yo estaba al otro lado de la ciudad jugando con los hermanos Denton. Cuando saltaban las alarmas, era mucho más divertido ponerse a cubierto con otros niños de tu edad que sentarse solo en tu habitación. Una vez que estás a salvo dentro, cierras las persianas y te quedas dentro hasta que se apaga la sirena. Los trabajadores municipales también se encargan de eso. Después de que nuestro equipo recorra la ciudad en busca de los trozos de pulpa y los lleve a la iglesia, volvemos a pulsar el viejo botón rojo y cesan los lamentos. Puedes salir hasta que volvamos a dar la alarma. Mientras limpiamos, tenemos que ponernos la ropa más incómoda que jamás he tenido el disgusto de llevar. Botas de goma para pescar, impermeable hasta las rodillas, gorra de pescador, gafas y mascarilla. Es como tu propia sauna personal sin interruptor de apagado. Si alguna vez has visto Deadliest Catch, te harás una idea del uniforme. Parece que estamos a punto de lanzar trampas para cangrejos en el mar de Bering. Arrastramos carretillas y usamos palos recogedores de basura
para recoger los trozos carnosos. Al otro lado de la ciudad parece que estás haciendo un kebab demoníaco cuando has recogido una docena de trozos de esa mierda. Una vez que el pico de basura está cubierto de la porquería viscosa, los aprietas en la carretilla. Cuando se hayan llenado, te dirigirás a las calles principales y volcarás las cargas en contenedores de plástico en la parte trasera de un camión de la ciudad. Para cuando lo hayamos recogido todo, llenaremos 21 de esos contenedores. Exactamente. Esa es la mejor métrica que encontramos para determinar si lo encontramos todo. Algunos de los equipos en los viejos tiempos trataron de contar las piezas. Otros equipos trataron de calcular el peso promedio. Nunca parecía coincidir, pero el volumen de 21 de esas cajas rojas de almacenaje parecía bastar. Tras barrer a fondo el pueblo, arrastramos las grasientas bañeras hasta la parte trasera de la iglesia primitiva de Olympia Springs. El reverendo Packard estará de pie en la parte de atrás, junto al viejo vertedero de carbón, observando cómo arrojamos las 21 cargas de carne a la oscuridad tenebrosa. Aunque nunca llevaba el mismo equipo de seguridad que nosotros. Solo llevaba un paraguas sobre la cabeza, lo que era un poco gracioso de ver, ya que toda la carne había terminado de caer o ni siquiera estaríamos allí. Pero el maldito Packard era un tipo raro. Nunca le había visto hacer nada fuera de lo normal, nada malo. Solo me daba escalofríos. Siempre tenía esa gran sonrisa extraña en la cara. Mientras nos miraba tirar las tinas por el viejo vertedero, a veces silbaba alguna cancioncilla sin ton ni son. Parecía que disfrutaba esos días. También me molestaba lo que hacía con la carne. Nos dijo que allí abajo había un viejo horno que utilizaba para quemar los montones de asquerosas vísceras. Pero la explicación nunca me gustó. Cuando le llevábamos los contenedores y abría la tolva, el olor a amoníaco y a sangre te golpeaba en la cara como un saco de ladrillos. Olía como si 100 años de podredumbre salieran por el agujero. Incluso cuando las pesadas puertas de acero estaban cerradas, el hedor seguía saliendo. Olía como si estuviera almacenando las cosas allí abajo. Yo sabía que no podía ser. Saldría por el conducto del carbón y llegaría al santuario, pero que me aspen si no olía como si cada trozo estuviera allí abajo, pudriéndose en el suelo del sótano. Yo había hecho el trabajo durante más de 15 años sin ninguna queja. Mi tiempo era en gran parte mío, y los compañeros con los que trabajaba eran buena compañía. 1 o 2 de ellos solían aparecer en el anexo y me hacían compañía en el porche. Era un buen compañero de trabajo. Todo iba sobre ruedas hasta que Thomas Jordan, de nuestra tripulación, metió la pata. El estúpido bastardo rompió la regla cardinal y se tragó un poco de esa mierda impía. El día que sucedió, yo estaba de guardia detrás del anexo. Hojeando un viejo libro de bolsillo pasaba la mayor parte de mis días de guardia. Pero aquel día, el viejo libro de Agatha Christie no conseguía enganchar mi atención. Me pesaban los ojos y estaba a punto de echarme una siesta a media tarde cuando oí un ruido húmedo en el tejado metálico sobre mí. La mayoría de los chicos odiaban que empezara a llover en su turno. Las sirenas eran las más ruidosas fuera del anexo, pero no me importaba. Llevaba un par de tapones para los oídos en el bolsillo y siempre disfrutaba del hecho de no tener que arrastrar el culo desde mi casa hasta el trabajo. Un trozo de cartílago rojo se deslizó sobre el hormigón delante de mí, y yo me estiré por encima del hombro y le di una bofetada al rojo viejo mientras las sirenas se encendían. Volví a dejar el papel en la silla y me dirigí al interior para prepararme. Mi walkie parloteaba mientras los demás tripulantes hacían señales de reconocimiento y yo me ponía los tapones para los oídos, a fin de bloquear el ululante claxon. A los 2 minutos de sonar la sirena, los 21 hombres de la tripulación señalaron que estaban en acción y recogiendo la carne que caía. Algunos de ellos tenían camiones de trabajo en sus casas, lo cual era práctico porque nos permitía cubrir un área mayor con menos tiempo de inactividad. Ese día miré al cielo
y pude ver el característico tono escarlata que aparecía cuando empezaba a llover. Nunca dominaba el azul del cielo, pero el tono enfermizo siempre se hacía notar. Algo en el tono rojo del cielo ese día parecía un poco diferente. Era más oscuro, no el tono claro habitual del rojo. No le di mucha importancia en ese momento, pero tal vez debería haberlo hecho. No soy de los que creen en las señales, pero parece que podría haber sido una. El diluvio duró más de lo habitual aquel día, 7 minutos desde el comienzo, y seguían cayendo gordos pegotes de carne de mi equipo al suelo. Nunca fue una cantidad abrumadora, pero períodos más largos de caída equivalían a una limpieza más larga. Nunca caía una mayor cantidad de carne, pero los trozos parecían más pequeños, lo que hacía que tardara el doble de tiempo en limpiarla. Una vez que los trozos grasientos dejaron de caer y limpié mi sección de la ciudad, vertí el resto de mi carga en el contenedor rojo de la parte trasera del camión y aseguré la tapa de plástico antes de deslizarme en la cabina. Siempre ponía el aire acondicionado al máximo, tanto en verano como en invierno. La ropa de lluvia no dejaba pasar mucho aire y siempre estaba empapado cuando terminaba el turno. Puse el camión en marcha y me dirigí a la iglesia, temiendo ver al viejo raro junto a la rampa. Cuando llegué, vi a Packard de pie junto a la abertura. Sonreía y llevaba un paraguas amarillo neón sobre la cabeza. Vetas grasientas de líquido rojo y marrón corrían por los lados, y supe que se había quedado fuera durante la caída, absolutamente en contra de las normas del pueblo, pero no estoy seguro de quién le diría siquiera que tenía que entrar. No era como si alguien más estuviera haciendo cola para deshacerse de los contenedores. La cómica imagen del viejo pastor me habría hecho reír si no me hubiera incomodado tanto. Salí de la cabina y evité mirarle a los ojos mientras metía el sapo en la carretilla. Mis ojos permanecían fijos en el suelo mientras me acercaba. «¡Hola, Jacob!», gritó el reverendo Packard cuando hice rodar mi carga solitaria hacia el conducto del carbón. Llevaba un traje negro liso con cuello de cura, lo que me desconcertó. Su lugar de culto, la iglesia primitiva de Olympia Springs, no era confesional. No soy teólogo, pero estaba bastante seguro de que solo los católicos y tal vez los presbiterianos llevaban esos cuellos. El chaparrón de músculos y tejidos había cesado hacía rato, pero él seguía sosteniendo su paraguas amarillo sobre la cabeza. ¿Había sido un día duro, joven? La lluvia parecía durar bastante más de lo habitual. Hacía muchos años que no la veía hacer algo así. Me limité a asentir al anciano como respuesta, mientras me movía a su lado y alineaba el extremo de la carretilla con la abertura. Por el rabillo del ojo, pude ver cómo me miraba. Su sonrisa de televangelista y su comportamiento alegre durante esos días siempre me ponían de los nervios. Packard era la única persona del pueblo que parecía encontrar algo de alegría en estos acontecimientos. La rueda delantera de mi carretilla chocó contra el borde del vertedero. Solté las asas y dejé las patas sobre la tierra húmeda. Me coloqué entre Packard y el vertedero, haciendo todo lo posible por no tocarlo mientras volcaba la resbaladiza carga de carne en la negrura de abajo. Unas salpicaduras repugnantes resonaron en el sótano de la iglesia, acompañadas de un aroma a orina y sangre. Los últimos jirones de carne y tendones cayeron desde el borde del sapo rojo a la oscuridad. Más de una vez, lo que había comido en el desayuno salía de mí y seguía la carga hasta el agujero. Si era lo bastante rápido para quitarme la máscara de la boca, claro. El estómago se me revolvía como siempre, pero por suerte conseguía retener la comida incluso a través del respirador. El hedor me hacía llorar los ojos. Intenté que mi mente no se detuviera demasiado en el hecho de que Packard estaba de pie a pocos metros, sonriendo mientras el hedor nauseabundo flotaba en el aire caliente de la tarde. «Hoy la lluvia ha durado más de lo habitual», volvió a decir Packard, y el regocijo de su voz me taladró los oídos como clavos en una pizarra. Siempre que ignorabas al viejo,
Sacaba el tema que le apetecía. Me pregunto de qué se tratará. Me resulta un poco raro que solo te preguntes por qué duró más, en lugar de por qué suceden estas mierdas. Gruñí mientras me giraba para mirar al viejo. Algo en su aura me llevó más allá de mi punto de inflexión aquel día y no pude mantener la boca cerrada. ¿Por qué demonios es un día tan divertido para ti, viejo Mandev? Siempre estás aquí sonriendo como si algo bueno hubiera pasado. Cae carne del cielo y no es normal. Tal vez no deberías estar tan emocionado. Deberías estar agradecido, dijo, con la inquietante sonrisa, aún dibujándose en su rostro. Cambió el paraguas de sitio y señaló la ciudad que nos rodeaba con la mano libre. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia mi camioneta cuando volvió a ponerse en marcha. Te mantiene empleado y mantiene a salvo Olympia Springs. Realmente estás haciendo un trabajo importante, Jacob. Espero que lo sepas. Hice una pausa y me volví para mirar al alegre predicador. ¿Cómo que nos mantiene a salvo?, pregunté, ya caminando hacia el hombre con los puños cerrados. ¿Sabe lo que es esto? La sonrisa se esfumó del rostro arrugado de Packard. Sus cejas se fruncieron y miró hacia el cielo. Las rayas rojas se habían desvanecido hacía tiempo. Extendió los brazos con las palmas hacia arriba. El paraguas se le cayó de la mano al suelo. La sonrisa de Cheshire volvió a dibujarse en sus labios. No, murmuró. Solo es un trabajo que Dios nos ha encomendado. Job se afanó en sus campos para glorificar al Señor, y nosotros haremos lo mismo. Recogemos la caída como los israelitas recogían el maná en el desierto. Los israelitas comieron el maná, dije con sorna. Quemamos esta mierda. No hubo respuesta. Packard se limitó a mantener los brazos extendidos y mirar al cielo. Más tarde, esa misma noche, estaba sentado en mi sillón reclinable, consumiendo un paquete de 6, cuando sonó mi teléfono móvil. Al mirar la pantalla, vi la cara de Thomas sonriéndome estúpidamente. Como era el más nuevo del equipo, solía llamar mucho. Siempre tenía preguntas sobre el trabajo. Deslicé el pulgar por la pantalla para contestar y me acerqué el teléfono a la oreja. «Hoy no te he visto, Tommy», dije sin saludar. «Me fui bastante rápido después de dejar mis bolsas», respondió. Su voz sonaba extraña, extrañamente gruesa, como si tuviera la boca llena de mantequilla de cacahuete. «No me encuentro muy bien, la verdad. Estoy en la cama desde que llegué a casa». «¿Qué te pasa?», pregunté mientras dejaba la cerveza sobre la mesa y dejaba caer el reposapiernas de mi sillón reclinable. «Si tienes un virus estomacal o algo así, dímelo. Si vuelve a llover antes de que te recuperes, tendré que avisar al resto de la tripulación». El león guardó silencio. «Tom, te cuestiono, amigo. No es para tanto. Si tienes que tomarte unos días por enfermedad, yo haré tu turno de vigilancia en el anexo esta semana». «Jake, metí la pata», respondió finalmente. «Sé que tengo que decírselo a alguien, pero mierda, no lo sé. Tengo miedo. Solo dime qué ha pasado, Thomas», respondí, con creciente preocupación. «Sea cual sea el problema, lo solucionaremos. Se me ha metido algo de carne en la boca hoy en el trabajo», contestó Thomas, con la voz más gruesa que cuando contesté a la llamada. «Tengo un nudo en el estómago desde entonces. Se me ha atascado en el retrete. Me sale por los 2 lados. Tío, tengo miedo». Arrugué la frente, confundido. ¿Cómo demonios se había metido algo de esa basura en la boca? ¿Llevaba puesto su equipo?, pregunté. «No te lo habrás quitado mientras trabajabas, ¿verdad?» «Silencio otra vez, Thomas. ¿Llevabas puesta la maldita máscara o no?», ladré. «No me digas que te la quitaste. Hemos hablado de esto 1.000.000 de veces. El equipo de seguridad es obligatorio». «Hace calor, Jacob», balbuceó débilmente. Le oí apartar el teléfono de la cara, y el sonido del vómito chapoteando en un retrete llenó el silencio. Me bajé el respirador un segundo para recuperar el aliento, y me cayó un trozo en la boca. Lo escupí, pero estoy bastante seguro de que me tragué parte de la sangre que contenía. Seguí escupiendo, pero ese sabor desagradable no desaparecía.
Aún persiste, incluso después de vomitar. ¿Te has vestido?, pregunté mientras saltaba del sillón y empezaba a ponerme las botas. Voy a llevarte a ver el muelle. Sí, todavía estoy vestido, dijo. Podía oír unas carraspeadas espesas y mucosas mientras hablaba. Gracias, Jake. No había mucho tráfico en la carretera principal cuando atravesé el pueblo en dirección a la casa de Tomás. Me salté las señales de stop y 2 semáforos. Pensé en reducir la velocidad por un momento, temiendo una multa por exceso de velocidad, pero mis preocupaciones desaparecieron rápidamente. El equipo de obras de la ciudad no estaba exactamente fuera de la ley, pero los diputados locales estaban bastante contentos de dejarnos ir por infracciones de tráfico. Nadie quería ser el hijo de puta que impedía a uno de los miembros del equipo llegar al trabajo. La mayoría llevábamos años haciendo el trabajo de limpieza, pero Thomas era solo un chaval. Los veteranos se encargaban de enseñar a los recién llegados todos los entresijos del trabajo. Thomas había sido mi aprendiz no oficial, y yo me había tomado muy en serio esta formación. Todos le habíamos advertido que no se arriesgara con estas cosas, pero parecía que nada de lo que le había dicho se le había hundido en menos de 20 minutos. Después de colgar el teléfono, aparqué mi camioneta en la entrada de Thomas y salí corriendo al porche. Golpeé la puerta y grité su nombre durante lo que me pareció una hora, pero no obtuve respuesta. El corazón me latía con fuerza mientras esperaba una respuesta. Nadie que yo conociera se había metido la carne en la boca, y me preocupaba lo que pudiera hacerle a él. Golpeé la puerta con el puño varias veces más, pero seguía sin contestar. Apreté el oído contra la puerta y oí una débil voz, pero no pude distinguir las palabras. Mi pánico había aumentado hasta un punto que no podía manejar. Empecé a dar patadas a la puerta. La puerta de madera barata empezó a resquebrajarse y a astillarse, pero permaneció firmemente sujeta al marco. Al darme cuenta de que no avanzaba, corrí a mi camioneta y saqué una palanca de la caja de herramientas. Solo necesité unos pocos intentos antes de que sonara un crujido final de la madera y la puerta volara hacia adentro. Delante de mí, tirado en el suelo del salón, estaba Thomas, o lo que yo creía que era Thomas. Siempre había sido un crío como una alubia, pero ya no. El mismo olor miserable del vertedero de carbón de la iglesia llenó mi nariz mientras caminaba hacia el montón carnoso en el centro de la alfombra del salón. Una figura casi humana se retorcía perezosamente en su sitio. Pliegues de carne grasa se desprendían de una camisa. Sus vaqueros reventaban por las costuras. Todos los dedos de manos y pies estaban hinchados como salchichas cocidas, que sobresalían de muñones hinchados que ya no parecían brazos ni piernas. La sangre y la bilis se agolpaban a su alrededor, mientras su carne se ondulaba y palpitaba. Giré la cabeza, intentando aspirar aire fresco de la puerta abierta, pero sentí arcadas cuando el aire fétido me llenó los pulmones. Tuve arcadas y me tapé la boca con el color de la camisa. «Tom», murmuré con voz débil, intentando no tener arcadas. «Thomas, ¿puedes oírme?». La cosa respondió con un esfuerzo húmedo y jadeante. «Vete, Lil Bree, tío, vete». La saliva sanguinolenta burbujeaba de un pliegue grasiento donde debería haber estado su cara. Sus palabras salían a borbotones húmedos y confusos. Los repulsivos apéndices se crisparon mientras el montículo de carne intentaba orientarse hacia mí. Sus esfuerzos fueron inútiles, y un grito lloroso brotó de los pliegues. Empecé a retroceder a trompicones mientras los gruesos dedos se alzaban y se acercaban a mí. El estómago volvió a revolverse violentamente, salí corriendo y vomité en el borde del porche. Después de limpiarme las manchas de humedad de la cara, saqué el teléfono del bolsillo y llamé al 911. Cuando contestó la operadora, divagué. Divagué incoherentemente sobre el trabajo de Thomas en el equipo de obras y su grotesco estado. La mujer al otro lado de la línea intentó calmarme.
pero fue inútil. Al final, la operadora se conformó con la dirección y me dijo que un equipo de urgencias vendría de inmediato. Esperé de brazos cruzados. Thomas necesitaba ayuda, pero yo sabía que no podía hacer nada por él. Mirarle me hacía sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Más de una vez tuve que contenerme para no volver a entrar en la casa. Sabía que esa cosa de ahí dentro tenía que ser Thomas, pero nada de lo más oscuro de mi mente podía entender cómo tragarse algo de esa carne infernal podía haberle hecho esto. Cuando llegaron los paramédicos, observé impotente desde la entrada de la casa. Los dos hombres se esforzaban por colocar a Thomas en la camilla, pero su increíble peso era demasiado para ellos. Uno de los hombres llamó a una segunda unidad de urgencias. Ambos esperaron en el porche a que llegara el equipo adicional. «¿Por qué demonios estáis ahí parados?», grité desde la entrada. «Entra ahí y ayúdale». «Nunca habíamos visto algo así», dijo uno de los hombres. «No sé qué mierda va a tener que esperar hasta que lo llevemos al hospital». «Esto es demasiado para mí». Otra ambulancia vino sonando por la carretera y aparcó detrás de la otra. En la entrada, 2 EMTs más corrieron hacia la puerta y desaparecieron dentro. Por un momento pensé en seguirlos, pero sabía que no serviría de nada. El esfuerzo combinado de 4 hombres y 2 camillas fue suficiente para sacarlo de la casa y cargarlo en la parte trasera de una ambulancia. Un reguero de sangre y bilis se escurría tras ellos mientras lo sacaban. El segundo equipo cerró la ambulancia y cerró la puerta trasera antes de que las sirenas se activaran. La grava voló por los aires mientras se alejaban de la casa. «¿A dónde los llevan?», pregunté a uno de los paramédicos. «Al general del condado», respondió visiblemente agitado. Sacó a tientas un cigarrillo de un paquete arrugado que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Mientras sostenía el mechero para fumar, le reconocí. «Dale, Tippett. Fuimos juntos al instituto. Él está a punto de tener una experiencia infernal. Nos vemos allí». Ladré y empecé a correr hacia mi camioneta. «No», Dale respondió. «Mare dice que para que te vayas a casa podría llover otra vez». Me quedé helado. «¿Cómo que el alcalde me ha dicho que me vaya a casa?», pregunté, con los dedos curvados en un puño. «No puedo dejarlo solo allí. Cualquier enfermedad del equipo de limpieza de la ciudad se comunica al alcalde», dijo con severidad. «No puedo tener a 2 de ustedes fuera de la rotación. Si vuelve a ocurrir mientras los 2 estáis fuera, podría causar problemas. Conoces las reglas». «Hoy ya ha caído», le grité al hombre. «Tengo 48 malditos años y nunca en mi vida me ha pasado esa mierda 2 veces en un día». «Vete a casa, Jake», dijo Dale mientras subía a la ambulancia. «No puedes hacer nada por él. Dios sabe si el general del condado tampoco puede». Dio un portazo y la ambulancia se perdió de vista. Frustrado y asustado, subí a mi camión y lo dejé al ralentí mientras miraba la calle cada vez más oscura. No quería dejar a Thomas solo en el hospital, pero sabía que Dale tenía razón. ¿Qué demonios podía haber hecho por él? Ni siquiera pude mantener la compostura lo suficiente como para quedarme en la habitación con él mientras esperaba a que llegara la ayuda. En lugar de tomar la ruta directa a casa, decidí tomar el camino largo de vuelta para despejarme. Las carreteras rurales y el aire fresco del atardecer me vendrían bien. Las colillas rebosaban del cenicero de la consola cuando decidí dar por terminada la noche. Cansado y confuso, me dirigí hacia la casa. La iglesia primitiva de Olympia Springs estaba delante de mí. Estaba en la ruta 32 y pasaba por delante cada vez que iba a la ciudad. Y de regreso. El lugar me producía un escalofrío cada vez que lo veía. Siempre había imaginado que el reverendo Packard me observaba a través de una ventana, con una sonrisa maníaca en la cara. Por lo general, solo el viejo sedán de Packard se sentaba fuera de la iglesia cuando no había servicios, pero pude ver el contorno de un vehículo grande sentado en la parte trasera. Al acercarme, pude distinguir los detalles en rojo y blanco. Era la ambulancia que se llevó a Thomas,
en dirección al hospital del condado. ¿Por qué demonios estaba la ambulancia fuera de la iglesia? Los 4 paramédicos sacaban a Thomas de la ambulancia y lo llevaban hacia la parte trasera de la iglesia. Le cubrían el cuerpo con una gran sábana blanca que se agitaba con la brisa nocturna. Packard estaba de pie junto a ellos, guiando su camino con una linterna y dándoles palmadas en la espalda mientras luchaban con la carga. Desaparecieron por la esquina del edificio. Temiendo perderlos de vista, pisé el acelerador y metí el camión en la vieja carretera de Henry. No eran más que 2 surcos de grava, pero discurría junto a la iglesia, por lo que podía mantener la vista en Packard y los paramédicos. Apagué los faros mientras rodaba por la grava, temeroso de que me descubrieran observándoles. Los hombres seguían luchando por subir a Thomas a las camillas. Packard iba delante de ellos, agitando la linterna y haciendo gestos hacia la boca del conducto de carbón abierto. Cuando llegaron a la abertura, los 4 hombres hicieron acopio de todas sus fuerzas e inclinaron a Thomas hacia la abertura, arrojándolo a la oscuridad bajo la iglesia. Pisé lentamente el acelerador y avancé con la camioneta por la carretera, ocultándome tras un grupo de árboles achaparrados. Tenía el corazón en la garganta y sentía el pulso en los oídos. Esos cabrones no se habían llevado a Thomas al hospital. Lo arrojaron como basura a aquel infierno que apestaba a amoníaco. Una vez pude ver las ambulancias desaparecer en la distancia. Puse la marcha atrás y retrocedí lentamente hacia la carretera principal. Por un momento pensé en encender los faros, pero no quería que Packard me viera entrar en el aparcamiento. Supuse que ya habría entrado, pero no estaba seguro. Todas las luces de la iglesia estaban apagadas y no había rastro del reverendo desde donde había aparcado. Cuando salí del coche y me dirigí a la parte trasera del camión, me quedé helado. «¿Cuál es tu plan, Jacob?», pensé para mis adentros. «Tienes que irrumpir en la iglesia y sacar a Thomas del sótano, agarrarte, volver a subir al camión y largarte de aquí». Quería correr, subirme a mi camioneta y conducir a casa. Nadie sabría que había estado allí. De todas formas, no podía hacer nada por Thomas, así que, ¿para qué meterme en medio de lo que fuera que estuviera pasando allí? Pero no me fui a casa. Thomas era mi amigo y no podía dejarlo en aquel sótano. Mis llaves tintinearon al abrir la caja cromada en cruz de la caja de mi camioneta. Miré a mi alrededor con nerviosismo, temiendo que el reverendo me oyera, pero necesitaba moverme con rapidez. Tardé unos minutos en rebuscar entre toda la mierda que había dentro, pero al final mi mano rozó la culata lisa de una escopeta. Estaba firmemente encajada en el lateral, sujeta por un montón de herramientas apiladas descuidadamente. La saqué y comprobé la recámara. Estaba vacía, así que empecé a apartar llaves inglesas y martillos hasta que vi lo que buscaba. Una caja de cartón con cartuchos que estaba debajo de la cinta métrica. Saqué un puñado, cargué la escopeta y me metí los cartuchos sobrantes en el bolsillo. Cuando me acerqué a la puerta principal de la iglesia, el olor a podredumbre y amoníaco llenó el aire. Nunca había asistido a un servicio religioso allí, pero el hedor era el mismo que salía de la carbonera de la parte trasera del edificio. El hedor era suficiente para provocarme arcadas. Tuve arcadas en silencio, intentando no llamar la atención. El sabor cobrizo de la sangre era tan intenso en el aire que me sentí como si tuviera la boca llena de monedas. A cada paso que daba hacia la puerta, el hedor se hacía más intenso. Empujé las puertas dobles y los últimos rayos de sol penetraron en el santuario. Las sombras danzaban por la habitación, haciéndome sentir como si estuviera entrando en una de esas viejas películas de casas encantadas de los años 80. Las telarañas se agitaban con la sofocante brisa. Unos rayos de luz mortecina se filtraban por las ventanas manchadas, iluminando la moqueta raída y los bancos astillados. Las Biblias de orejas de perro caían sobre los estantes frente a cada asiento. Llevaba años viendo entrar y salir a la gente, pero desde dentro nada tenía sentido. El lugar era un caos.
imaginarme sentada allí dentro, y el miserable olor iba más allá de mi imaginación. ¿Qué clase de gente iría allí a rendir culto? ¿Qué iban a adorar? Las tablas crujían bajo mis botas mientras avanzaba por el pasillo hacia el altar. Pasé la cabeza de un lado a otro, manteniendo la escopeta a ras de suelo, mientras buscaba otra sala que saliera del santuario. A la izquierda del púlpito había una vieja puerta de madera, la única que podía ver aparte de por la que había entrado. Me acerqué a la puerta, con un sudor frío recorriéndome la nuca. En cualquier momento, esperaba que Packard saliera de detrás del púlpito y me atacara, pero al pasar, mi miedo se alivió. Mis manos húmedas rodearon con fuerza el pomo y lo giré tan despacio como pude. El viejo metal chirrió en el tono justo para que me dolieran los oídos. Si el viejo estaba dentro, no sabía cómo no lo habría oído. La puerta empujó hacia dentro y volví a encañonar la escopeta, manteniéndola apuntada delante de mí por si el viejo Packard decidía hacer acto de presencia. No me desviaría de mi camino para dispararle, pero si aparecía, bueno, cosas que pasan. Mis ojos se adaptaron a la poca luz cuando miré dentro de la habitación. Detrás de una pantalla polvorienta, solo ardía una bola tenue. En un rincón había un escritorio lleno de papeles y algunos libros, pero no había ninguna Biblia. Algo extraño que faltara en el despacho de un pastor en la esquina opuesta. Desde el escritorio podía ver la barandilla de hierro de una escalera de caracol. Al acercarme a ella, miré hacia abajo en la oscuridad, aunque casi me había acostumbrado al olor del santuario, que salía de la abertura oscura, como si estuviera en un campo de carne podrida. Me temblaba la garganta mientras luchaba por no vomitar. De pie en lo alto de la escalera, pude ver destellos de luz que rebotaban en la pared de ladrillo del piso inferior. Un calor pútrido subía hacia mí, empeorando el aroma de abajo. Me lloraban los ojos y se me revolvía el estómago. Tan silenciosamente como pude, empecé a bajar las escaleras, pero el ruido de mis botas seguía siendo inquietantemente fuerte. Me estremecí con cada pisada, esperando que alguien me llamara para ver quién venía. Si Packard estaba ahí abajo, era casi imposible. El baboso bastardo no me había oído llegar, pero aún así tenía que ir. Thomas estaba allí abajo, moribundo o muerto, y no podía dejarlo atrás. El tacón de mi bota chocó con el suelo del sótano y casi me caigo. Estaba cubierto de algo espeso y húmedo. Me agarré a la pared, pero me sorprendió sentir algo caliente y palpitante bajo mi mano. Unas enredaderas rojas se aferraban a las paredes, entre las tenues bombillas que parpadeaban erráticamente. Podría tratarse de un truco de la poca luz, pero parecía como si un musgo pálido y ondulante cubriera la mayor parte de las paredes entre las enredaderas. Caminé despacio por el pasillo, apoyando con cuidado la suela de cada bota en el suelo, antes de dar otro paso. Lo que cubría el suelo era tan resbaladizo que estaba segura de que me caería en cualquier momento. La luz se hacía más tenue cuanto más avanzaba, pero podía oír algo más adelante, una voz cantarina llena de emoción y adoración. «Era Packard. Come». «Sí, eso es. Come», dijo desde algún lugar más adelante. «Disfruten de su ofrenda, señores». Se oyó un plop húmedo, seguido del raspado del metal sobre la piedra. «Pronto habrá más», canturreó Packard. «La lluvia ha sido larga hoy, y el cielo se hincha con vuestro preciado sustento». Siguieron los húmedos sonidos de la masticación. «Un manjar especial para usted hoy, amo», gritó Packard. «Raro de verdad. No hemos tenido uno de estos en muchos años». Oí a Packard gruñir, gruñir, y algo pesado deslizarse por el suelo de cemento delante de mí. El pasillo hacía una curva de 90 grados, y yo estaba seguro de que el loco estaría a la vuelta de la esquina. Mis dedos se apretaron alrededor de la escopeta, y pude sentir cómo el cañón subía y bajaba, mientras mis brazos empezaban a temblar. ¿Con quién demonios estaba hablando? Alguien intentó participar en su festín, pero no. El reverendo Packard lo ha traído aquí para que pague por sus crímenes.
El hereje os sustentará a todos. Festín en su carne corpulenta. Me detuve y me asomé por la esquina hacia la voz del anciano. Packard arrastraba el cuerpo hinchado de Thomas al centro de una habitación cubierta de musgo viscoso y pálido. Su enorme cuerpo solo se movía unos centímetros con cada tirón del anciano, pero me sorprendió la asombrosa fuerza que debía de tener para moverse. Thomas dejó caer los flácidos apéndices al suelo y retrocedió. El musgo empezó a temblar y a agitarse. Ondulaciones como olas marinas recorrieron la pared cuando 3 fisuras empezaron a abrirse. Por un momento, temí que las paredes del sótano cedieran y pensé en correr hacia la escalera. Antes de que pudiera hacerlo, las fisuras se abrieron más y dejaron al descubierto 2 enormes hileras de dientes dentados. Un bramido salió de las aberturas y los dientes se entrechocaron antes de abrirse. Unas lenguas gordas y perezosas salieron de los enormes agujeros y se deslizaron por el suelo hacia mi amigo. Delgados zarcillos de carne en la punta de cada lengua rodearon los hinchados apéndices de Thomas y empezaron a desgarrarlo. Las lenguas tiraron de los trozos hacia los agujeros. Las bocas de la pared masticaban ruidosamente. Trozos rezumantes de carne fueron arrojados a cada una de las bocas de las paredes antes de que las lenguas escurridizas volvieran a por otro bocado. Thomas había gritado un instante, pero la rápida pérdida de sangre lo había matado casi al instante. Las monstruosidades de la pared acabaron rápidamente con sus restos. Desapareció antes de que pudiera dar un solo paso. Esto es lo que Packard hace con la carne. Nunca había habido un horno aquí abajo. Packard nunca había destruido nada. Estaba alimentando a esas abominaciones, esa terrible víscera que caía del cielo, mirando con horror a las enormes criaturas de la pared. Por fin me había convencido de dar media vuelta y marcharme cuando el anciano levantó la cabeza. El reverendo Packard se volvió hacia mí y sonrió, e incluso las lenguas escurridizas parecieron orientarse en mi dirección para reconocerme. La escopeta que tenía en las manos temblaba tanto que casi se me cae. Jacob Packard interrogó con regocijo. ¡Qué sorpresa! Pero no estoy seguro de que debas estar aquí. ¿Qué demonios es esto?, le ladré en mi mejor intento de intimidación. ¿Qué demonios estás haciendo? Completando el proceso de eliminación, dijo Packard, sonriéndome intensamente. Tenía una pala en la mano izquierda, con la hoja cubierta de sangre. Supuse que la había estado utilizando para recoger la carne con la que alimentar a aquellas monstruosidades. Creo que es hora de que te vayas a casa, o el alcalde tendrá que buscar un nuevo miembro para el equipo de trabajo de la ciudad. No lo entiendo, murmuré, poniendo la escopeta a la altura de Packard. ¿Qué estás haciendo? Ya me lo has preguntado, Jacob. ¿No es evidente? Estoy alimentando a los amos. Por supuesto, respondió, señalando las bocas cavernosas de las paredes. Ahora podía ver claramente que lo que había tomado por musgo era carne grotesca recubriendo las paredes. ¿Cómo has estado haciendo todos estos años? ¿Qué demonios son? Son los primeros, dijo con naturalidad. Son los primeros en consumir el don. Hace tantos años, cuando la lluvia de carne cayó por primera vez, 3 personas comieron del regalo. Esta fue su bendición. Yo les sirvo y tú también. Si no les diéramos de comer, tendrían que buscar otras formas de saciarse. Puede que eso no funcione muy bien para los buenos ciudadanos de Olympia Springs. Packard y yo nos miramos fijamente durante un momento y su sonrisa empezó a desvanecerse. Jacob, voy a dejar que te vayas ahora, dijo, levantando su pala en posición defensiva. Las 3 bocas se estiraron y babearon detrás de él. Esta será tu última oportunidad antes de que apriete el gatillo, silenciándolo antes de que pudiera terminar su ociosa amenaza. Un chorro rojo de sangre cubrió la pared carnosa detrás de él, provocando el frenesí de las lenguas agitadas. Lamieron el fresco rocío carmesí y cayeron al suelo, buscando algo más que arrastrar hacia el interior. Packard se debatía débilmente en el suelo,
con el cuerpo lleno de perdigones, mientras las lenguas empezaban a envolverlo. Gritó mientras tiraban de él. Cuando las lenguas terminaron de devorar a Packard, se deslizaron en mi dirección. Me di la vuelta y corrí por los pasillos, casi resbalando y cayendo en el resbaladizo suelo. El sonido de deslizamiento detrás de mí se acercaba cada vez más a medida que me acercaba a las escaleras circulares. Al mirar por encima del hombro, vi que las lenguas retorcidas se habían detenido en la curva del pasillo. Sobresalían y se tensaban, pero ya no podían avanzar más. Sentí un poco de alivio al subir las escaleras. Cuando por fin llegué a mi vieja camioneta, busqué a tientas en la caja los 2 bidones de gasolina y los tiré por el lateral. Volví al santuario y empecé a verter el contenido de los primeros recipientes sobre los bancos. Los sonidos de gritos guturales se colaban por la puerta abierta del despacho, y sabía que aquellas lenguas seguían debatiéndose en la esquina del pasillo, esperando que yo fuera lo bastante estúpido como para volver a entrar. Salí corriendo a la parte trasera y levanté la pesada trampilla del viejo conducto de carbón. La gasolina chapoteó cuando volqué la última lata en el agujero negro y dejé caer todo el contenedor dentro. Otro chillido estalló desde abajo y pude oír el húmedo golpe de la lengua contra los laterales del vertedero. Me estaban buscando, pero estaba bastante seguro de que no podrían alcanzarme desde aquella distancia. Saqué una linterna Zippo del bolsillo y giré la rueda, haciendo saltar chispas del pedernal y encendiendo la mecha. Se elevó en la oscuridad cuando abrí la mano y chocó con fuerza contra el suelo de piedra que había debajo. Una erupción de fuego cobró vida, envolviendo todo el sótano. La lengua sufrió un espasmo cuando las llamas la lamieron. Cerré de golpe la tapa de acero y empecé a caminar hacia mi camión antes de que el motor diera una vuelta de campana. Podía ver el brillante resplandor de las llamas a través de las vidrieras. El santuario pronto ardería, con lo que el edificio se derrumbaría sobre sí mismo. Espero que sea suficiente para matar a esas cosas. Tal vez todo esto haya terminado. No me quedé a ver cómo se quemaba. Solo arrastré mi trasero de vuelta a mi camión y me dirigí a casa. Todos los trabajadores de la ciudad recibieron cartas de despido la semana siguiente. No he sabido de nadie si sabían o no quién había destruido la iglesia, pero hay más posibilidades de que sepan que fui yo. Dale, el paramédico que vino a buscar a Thomas, me había visto allí, sin confundir que me pasaba los meses de paro, sentado en el porche de mi casa, leyendo libros de bolsillo baratos y mirando al cielo, siempre esperando que lloviera la carne y preocupándome por lo que pasaría si nadie la recogía. Pero durante meses nunca cayó. No hace mucho empecé a trabajar para el Departamento de Carreteras del Estado, repavimentando carreteras. Ha sido un poco de adaptación, pasar de hacer tan poco trabajo a romperme el culo día tras día. Sin embargo, me gusta, y además sigo trabajando al aire libre, algo que siempre me ha gustado. Las cosas estaban mejorando, al menos durante un tiempo. Estoy bastante seguro de que algo malo se está gestando. Ayer, mientras estaba colocando conos de tráfico en nuestro nuevo lugar de trabajo, de la carne cayó del cielo.